La niebla aún flotaba sobre el pequeño pueblo de Pedraza cuando los invitados comenzaron a notar que algo no iba bien. La iglesia, decorada con lirios blancos y cintas de encaje, estaba repleta de sonrisas y expectativas. Sin embargo, la novia, Clara Velasco, no aparecía. Había salido de su habitación del hotel hacía solo 20 minutos, acompañada de su dama de honor. Nadie imaginó que serían las últimas imágenes registradas de ella durante más de una década. En ese instante, el reloj marcaba las 11:47, una hora que quedaría tatuada para siempre en la memoria de sus padres, del novio y de todo el país. Los primeros minutos fueron confusos, con su madre caminando de un lado a otro, asegurando que Clara solo necesitaba un momento más para calmar sus nervios. El padre hizo llamadas al móvil de su hija sin respuesta. Mientras tanto, el novio, Jaime Carretero, se mantenía firme al pie del altar, sin sospechar que la vida que había planeado estaba a punto de desmoronarse como una catedral hecha de cristal. Algunos invitados comenzaron a mirar sus relojes. Una sensación sutil, casi imperceptible, empezó a correr entre los bancos de madera. Algo no estaba bien. A las 12:30, la ceremonia fue oficialmente pospuesta. Los rumores estallaron en el salón como copas rotas. Algunos murmuraban que Clara había escapado, otros decían que había sido secuestrada, y un pequeño grupo aseguraba que todo había sido parte de una broma cruel. Pero lo que nadie podía explicar era cómo, en plena luz del día, rodeada de cámaras, personas y personal del hotel, una mujer podía simplemente desaparecer, sin gritos, sin rastros, sin despedida. Las autoridades fueron alertadas esa misma tarde. La investigación comenzó con los pasos más lógicos: revisar cámaras de seguridad, interrogar a los empleados y verificar las llamadas y mensajes del móvil de Clara. Pero cada uno de esos caminos llevaba al mismo callejón sin salida. En las imágenes del pasillo del hotel se veía claramente a Clara caminando hacia el ascensor. Después, nada. El ascensor bajó vacío, y ninguna cámara la captó saliendo del edificio, como si la tierra misma se la hubiera tragado. Durante los primeros días, el caso ocupó portadas de periódicos nacionales. La novia fantasma, decían algunos titulares sensacionalistas. Pero los medios pronto pasaron a otras tragedias más nuevas, más sangrientas. Sin pistas concretas, la desaparición de Clara fue engullida por el silencio mediático. Solo su familia y Jaime mantuvieron la búsqueda viva, financiando investigaciones privadas, apareciendo en programas de televisión, colgando carteles en cada rincón del país, pero todo era inútil. Clara se había desvanecido entre los segundos de un reloj detenido. Pasaron 3 años, luego 5, luego 10. La familia de Clara, cada vez más deshecha por la espera, se aferraba a la esperanza como un náufrago a una tabla. Jaime, el prometido, nunca volvió a casarse. Decía que aún sentía su presencia, que soñaba con ella, que oía su voz algunas noches llamándolo desde el fondo de algún lugar desconocido. Los amigos comenzaron a distanciarse, incapaces de soportar el duelo constante, y la casa de los Velasco se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Fue entonces, en el año número 12, cuando un guardabosques en los Pirineos hizo una llamada extraña a la policía. Había encontrado a una mujer desorientada, vestida con un camisón viejo, caminando entre los árboles como si no perteneciera a este tiempo. No sabía decir su nombre, pero en su brazo tenía un tatuaje, un pequeño corazón con las iniciales C y J. La policía no tardó en unir los puntos. El ADN confirmó lo impensable. Era Clara. La noticia sacudió al país. Había sido encontrada viva, pero no era la misma mujer que había desaparecido. Clara apenas hablaba, evitaba el contacto visual, y su cuerpo mostraba señales de años de confinamiento, de aislamiento extremo. Cuando le mostraron una foto de su madre, lloró durante horas sin pronunciar palabra. ¿Dónde había estado? ¿Quién la había tenido? ¿Por qué nadie pidió rescate? Esas eran las preguntas que ahora quemaban como brasas en la garganta de todos. La investigación fue reabierta de inmediato. Cada minuto, cada testimonio, cada imagen de aquel día fue reanalizada con tecnología actualizada. Y una nueva pista emergió de una grabación olvidada. Una figura con sombrero, de espaldas, empujando un carrito de lavandería.
El rostro no era visible, pero algo en la forma de caminar, en la prisa forzada, en el ángulo extraño del carrito, sugería que dentro no había solo sábanas. Y aquí comenzamos el verdadero descenso a los secretos que rodearon la desaparición de Clara, porque lo que parecía ser un caso de secuestro al azar, pronto revelaría una red mucho más profunda, con raíces en la propia familia de la novia, y un pasado que jamás había sido contado. Una historia de sombras, silencios y traiciones que se ocultaban justo detrás de las sonrisas del día más feliz de su vida. Las autoridades comenzaron a reconstruir minuto a minuto el día de la desaparición. En ese proceso surgió el nombre de un trabajador temporal del hotel, Ricardo Arjona, un hombre con antecedentes de robo menor y un historial de cambios constantes de identidad. Había sido contratado solo por ese fin de semana para cubrir bajas del personal. Nadie recordaba haberlo visto demasiado. Su nombre no aparecía en ninguna nómina oficial, y la imagen que coincidía con su ficha de identidad parecía más una sombra que un rostro. Los investigadores se preguntaban, ¿cómo alguien así había logrado pasar desapercibido en un evento tan vigilado? Clara, en sus primeras sesiones con psicólogos forenses, no pronunciaba palabras completas, solo emitía frases sueltas. Una de ellas llamó la atención. La puerta era azul. Los expertos dedujeron que hablaba del lugar donde estuvo retenida. Comenzaron a buscar casas, graneros o construcciones abandonadas en las montañas cercanas con esa característica. Uno de los agentes, obsesionado con la idea, dedicó semanas enteras a revisar registros de propiedades heredadas sin uso. Finalmente, en un pequeño caserío olvidado en Navarra, encontraron una cabaña con una puerta azul que parecía recién pintada, aunque el resto del lugar se caía a pedazos. Dentro de la cabaña había señales claras de que alguien había vivido allí por años. Una cama improvisada, latas de comida cuidadosamente organizadas, un diario sin palabras, compuesto solo de fechas y marcas. La distribución del espacio mostraba que la persona retenida no salía nunca, salvo quizás de noche. En una de las paredes, tallado en madera, se encontraba un símbolo extraño, un triángulo con un ojo al centro. Los investigadores lo asociaron con ciertos cultos herméticos que operaban en la región hace décadas, pero la conexión exacta aún era incierta. Mientras tanto, Jaime Carretero fue interrogado nuevamente. Algunos detectives no podían evitar sospechar de él. Su devoción por Clara, su negativa a rehacer su vida y ciertas contradicciones en sus declaraciones sobre aquella mañana levantaron dudas. Él siempre dijo que no la vio desde la noche anterior a la boda, pero una nueva testigo, una camarera del hotel, aseguró haberlos escuchado discutir fuertemente la madrugada del casamiento. Según ella, Clara salió llorando y Jaime gritó algo como «No puedes huir ahora, no después de todo esto». ¿Era una pelea de enamorados o algo más? En paralelo, los padres de Clara, desesperados por conocer la verdad, contrataron a una periodista de investigación retirada, Inés Grábalos. Inés había cubierto crímenes célebres en los años 90 y tenía contactos en todos los rincones del país. Su enfoque fue distinto al de la policía. No solo buscó pruebas físicas, sino también secretos enterrados en la historia de los Velasco. Descubrió que, 3 años antes de la boda, Clara había recibido cartas anónimas advirtiéndole que no se casara con Jaime. En ellas se mencionaba una deuda de sangre. Nunca denunció esas cartas. Grábalos encontró algo aún más perturbador. Jaime había perdido a su hermana en circunstancias sospechosas 20 años atrás, cuando ambos eran niños. Oficialmente fue un accidente en el río, pero el expediente estaba incompleto, las declaraciones eran confusas, y una frase del entonces pequeño Jaime, registrada por un psicólogo infantil, ahora parecía resonar con fuerza. Ella también quería escapar. ¿Había una conexión entre aquella tragedia y la desaparición de Clara? ¿Era Jaime un hombre perseguido por traumas o por un patrón oculto? La figura del trabajador del hotel, Ricardo Arjona, también tomaba otro giro. No solo había cambiado de nombre varias veces, sino que una de sus identidades anteriores había sido usada en la compra de una furgoneta blanca días antes de la boda. Esa furgoneta apareció abandonada en un pueblo fantasma a 300 kilómetros. Dentro había restos de cabello que coincidían con Clara,
y huellas parciales que no correspondían a nadie en las bases de datos policiales. Sin embargo, lo más inquietante fue el hallazgo de una grabación en cassette con una voz distorsionada que decía: «El sacrificio se ha cumplido». Los psicólogos que analizaban el comportamiento de Clara comenzaron a hablar de síndrome de resignación, un estado mental en el que la víctima, tras años de encierro, asume su destino y bloquea la posibilidad de escapar. Eso explicaría por qué, en todo ese tiempo, nunca pidió ayuda ni intentó huir, a pesar de haber tenido, en ocasiones, acceso al exterior. Su mente se había reconfigurado para sobrevivir al encierro. Pero aún faltaba lo más importante. ¿Quién había estado detrás de todo? ¿Un solo individuo o una red? Durante una hipnosis controlada, Clara pronunció un nombre que no aparecía en ningún expediente: Luzbel. Los especialistas no sabían si se refería a una persona, un alias o una figura simbólica, pero Grábalos recordó que ese nombre había sido mencionado en una investigación olvidada de los años 70 sobre una secta espiritual que prometía liberar el alma a través del sacrificio emocional. ¿Había Clara sido víctima de esa secta? ¿Había sido ofrecida como símbolo? ¿O todo formaba parte de una venganza aún más retorcida? Los últimos días antes de la publicación del informe oficial fueron caóticos. La opinión pública estaba dividida. Algunos acusaban a la policía de haber fallado desde el inicio, otros de proteger a alguien poderoso. Y mientras tanto, una nueva amenaza emergía. Clara, ahora libre, recibía mensajes anónimos en su nueva vivienda protegida. El contenido era siempre el mismo: una imagen borrosa de su vestido de novia, colgado en una cuerda en medio de un bosque. Los mensajes no cesaban, llegaban a distintas horas, siempre a través de canales diferentes, sobres sin remitente, imágenes enviadas a móviles de periodistas, correos cifrados que apenas duraban segundos antes de autodestruirse. En todos, una misma imagen: el vestido de novia colgado en una cuerda. Algunos mensajes incluían una fecha: 12 de julio. Esa fecha coincidía con el aniversario de la desaparición de Clara. La policía intensificó la vigilancia, pero el pánico ya había vuelto a instalarse en ella. La pregunta era inevitable: ¿seguía bajo amenaza? Inés Grábalos, sin embargo, no abandonó su línea de investigación. Decidió enfocarse en el origen del vestido. A través de registros de la boutique donde Clara lo había comprado, encontró que ese diseño exclusivo fue confeccionado por una costurera jubilada en el norte de Galicia. Al visitarla, la mujer, anciana y con signos de demencia, reconoció la prenda de inmediato. «Esa tela no era para ella», murmuró. Cuando Inés le pidió explicaciones, la anciana reveló que había cosido ese vestido para otra mujer años atrás, pero jamás fue recogido. Entonces, ¿Clara lo compró o le fue asignado? La boutique negó conocer esa versión. Aseguraron que el vestido fue encargado por Clara, con sus medidas y según sus instrucciones. Pero Grábalos, obsesionada, mandó analizar restos del forro interior. El ADN encontrado no correspondía a Clara. Era de otra mujer, desaparecida en 2001, cuyo caso nunca se resolvió. Miriam Sánchez, de 24 años, vista por última vez en una feria esotérica de Zaragoza. Ambas historias parecían separadas por el tiempo, pero ahora se entrelazaban a través de una pieza de ropa. ¿Era ese vestido una especie de marca? ¿Una firma? Mientras tanto, la salud mental de Clara se deterioraba. Comenzó a hablar en sueños, a repetir frases como «la ceremonia no ha terminado» o «aún falta el sacrificio final». Los médicos concluyeron que tenía memorias reprimidas intentando emerger. Para desbloquearlas sin provocar colapso, se autorizó una nueva sesión de hipnosis. Esta vez, Clara describió una habitación circular, con paredes negras y un extraño símbolo tallado en el suelo, un círculo de sal rodeado de velas rojas. Dijo que cada año, el día de su desaparición, ellos volvían y la obligaban a decir su nombre, pero nunca explicaba quiénes eran ellos. En la búsqueda de ese lugar circular, los investigadores revisaron antiguos mapas de la zona montañosa donde fue hallada. Un geólogo colaborador notó algo curioso: una formación rocosa natural en forma de anfiteatro, oculta por el crecimiento forestal, que había sido usada en siglos pasados por grupos ocultistas.
Al inspeccionar el sitio, encontraron restos de cera, vestigios de fuego ritual y trozos de tela blanca. Clara fue llevada al lugar bajo vigilancia médica. Al llegar, tembló de forma incontrolable. Luego, cayó de rodillas y dijo con voz temblorosa: «Aquí terminó el primero y empezó el segundo». Los agentes, desconcertados, comenzaron a revisar casos antiguos relacionados con desapariciones en ese radio geográfico. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Desde 1982, cada 6 años, exactamente el 12 de julio, una mujer entre 22 y 28 años desaparecía sin dejar rastro. Nunca más de una, siempre en circunstancias desconcertantes. Las fechas coincidían con un patrón que nadie había visto. Clara había sido la última, pero si el ciclo continuaba, significaba que en pocos meses otra víctima sería seleccionada. ¿Quién sería y quién estaba detrás de esta siniestra regularidad? Una investigación paralela sobre registros históricos llevó a un hallazgo más oscuro. En el siglo XVIII, en la misma región, existió una comunidad secreta conocida como los Ojos del Alba, formada por exiliados de distintas partes de Europa, que realizaban rituales de purificación espiritual utilizando figuras femeninas como canal. Los documentos eran vagos, pero hablaban de la novia de la noche como elemento central. La tradición se mantuvo en relatos orales hasta principios del siglo XX, cuando un incendio destruyó el último archivo físico del grupo. ¿Era posible que su legado hubiera sobrevivido en las sombras? Clara comenzó a escribir, por voluntad propia, lo que recordaba. No usaba puntuación ni coherencia lineal. Eran textos caóticos, casi oníricos. Pero uno de los psiquiatras notó algo. Cada 5 líneas, una palabra se repetía. Custodio. Al leer todos los textos juntos, como si fueran un solo bloque, descubrieron que formaban una carta críptica. El custodio vela hasta que la novia despierte. Cuando abra los ojos, el ciclo se renovará. Uno debe callar, otro debe mirar, y el tercero debe entregar el nombre. ¿Quién era el custodio y cuál era su rol en esta oscura sucesión? Las autoridades decidieron filtrar parte de esta información a medios controlados, con la esperanza de que alguien en el anonimato ofreciera pistas. No tardó en llegar una respuesta. Un sobre sin remitente fue entregado en la sede del canal local. Dentro, solo una nota escrita a mano. Habéis roto el equilibrio. Ahora vendrá el juicio. Luzbel espera. La firma, un triángulo con un ojo. El mismo símbolo hallado en la cabaña. Los expertos de simbología confirmaron que se trataba de una variación de un sigilo antiguo usado para marcar objetos rituales destinados a sacrificios voluntarios. El clima social se tornó tenso. Las redes sociales se inundaron de teorías, algunas apoyando a Clara, otras acusándola de cómplice o farsante. En el pueblo se generó una división peligrosa. Algunos comenzaron a hablar de la novia maldita, afirmando que desde su regreso los animales se enfermaban, las cosechas fallaban y los niños sufrían pesadillas. Aunque sin fundamentos, estos rumores crecían como fuego. El alcalde pidió intervención del gobierno regional, pero, en secreto, algunos funcionarios creían que había algo más, algo que desafiaba toda lógica. La tensión no solo aumentaba en el pueblo, sino también en la propia mente de Clara. Comenzó a perder noción del tiempo, confundiendo días y noches, presente y pasado. En sus momentos de mayor lucidez, pedía que la encerraran. Decía que dentro de ella había algo que no debía escapar. Si abro la boca, ellos salen. Si sueño, regresan, murmuraba. Los médicos diagnosticaron un trastorno de identidad disociativo inducido por trauma extremo. Sin embargo, en cada evaluación, la voz que usaba cambiaba levemente. Y había ocasiones en las que hablaba idiomas que no conocía. Durante una sesión grabada, Clara repitió palabras en un dialecto olvidado del euskera antiguo. Un lingüista especializado en lenguas prehistóricas fue llamado para analizar la grabación. Descubrió que lo que decía se traducía como «la ceremonia no ha terminado, el fuego aún arde». Según él, era una fórmula usada en rituales funerarios de la antigüedad para comunicar a los dioses que el sacrificio aún estaba en proceso. ¿Cómo podía Clara conocer esas frases? ¿Era producto de una sugestión
¿O había estado realmente expuesta a prácticas arcaicas en su desaparición? En medio de este caos, apareció un nuevo personaje, un hombre mayor que aseguraba ser guardián de un archivo secreto de la iglesia, donde se recogían eventos considerados herejía. Se presentó como el hermano Tobías, monje secular retirado, y pidió reunirse con Clara. Las autoridades aceptaron bajo vigilancia. En el encuentro, Clara permaneció en silencio, hasta que él le mostró un colgante de plata con una forma extraña, similar a un ojo que llora. En ese instante, ella gritó con fuerza inhumana, cayó al suelo convulsionando y repitió una frase sin parar: «No abras el portal, no abras el portal». El hermano Tobías explicó que ese símbolo era parte de una orden antigua encargada de sellar grietas espirituales. Según él, había zonas del mundo donde el velo entre dimensiones era más fino y debía protegerse. Uno de esos lugares estaba justo en las montañas cercanas al pueblo donde Clara fue hallada. Allí, siglos atrás, se habían practicado rituales para sellar lo que él llamaba la grieta de los susurros, pero alguien la reabrió. Y Clara, al desaparecer en ese lugar, pudo haber sido usada como llave, como catalizador. Ella no es culpable, fue marcada, sentenció. El monje entregó un manuscrito que hablaba de las novias del velo, mujeres seleccionadas en cada generación para actuar como portadoras del sello espiritual. Algunas sobrevivían, otras no. El ritual consistía en despojar a la víctima de toda identidad, aislarla del tiempo y luego devolverla al mundo como un receptáculo. El proceso debía ser interrumpido en cierto punto para evitar que el huésped tomara control. Clara había sido interrumpida justo a tiempo, quizá por error o por intervención divina. Pero quedaba un problema. El proceso debía completarse o el huésped encontraría otro cuerpo. Los psiquiatras, al principio escépticos, comenzaron a notar patrones imposibles de ignorar. Las radiografías cerebrales de Clara mostraban una actividad anómala en la región occipital, como si hubiera estimulación externa sin fuente. Además, sus niveles de cortisol se disparaban cada vez que alguien pronunciaba palabras como sello, portal o custodio. Todo esto en una mujer sin antecedentes clínicos, que había llevado una vida completamente normal hasta su boda. Las evidencias científicas y lo inexplicable comenzaban a entrelazarse peligrosamente. En ese punto, se hizo viral un antiguo video que Clara había grabado semanas antes de su boda. En él, ella hablaba a cámara mientras probaba su vestido. Pero al fondo, en un espejo, se veía una figura oscura inmóvil, con una sonrisa distorsionada. El video había pasado desapercibido hasta entonces. Expertos en edición confirmaron que no era manipulación. Lo más inquietante, el rostro de esa figura no coincidía con nadie conocido, excepto con una pintura antigua descubierta por el hermano Tobías que representaba al vigía del velo, una entidad mencionada en antiguos códices. El video desató pánico. Algunos afirmaban que al mirarlo más de una vez comenzaban a tener pesadillas similares, pasillos sin fin, voces que murmuraban desde las paredes y una mujer vestida de novia que caminaba hacia atrás. Plataformas eliminaron el video por contenido potencialmente dañino, pero ya era tarde. Millones lo habían visto. Algunos empezaron a referirse a Clara como la novia del abismo. El fenómeno adquirió proporciones globales, y lo que empezó como un caso de desaparición se transformaba en una histeria colectiva sin precedentes. Mientras tanto, Clara fue transferida a un lugar secreto. Las autoridades decidieron ocultarla para evitar linchazos, sectas o intentos de contacto espiritual. Pero incluso allí el fenómeno persistía. Animales morían cerca de su habitación, la tecnología fallaba en su presencia, y los cuidadores soñaban con ella aunque nunca la habían visto. En uno de esos sueños, una enfermera escuchó a Clara decir: «En el 13º año, todo vuelve a comenzar». Clara había sido hallada al final del año 12. ¿Qué ocurriría el próximo? La última escena de esta parte se desarrolla en un antiguo templo abandonado a kilómetros de distancia. En la noche más silenciosa del año, 3 figuras encapuchadas encienden velas rojas formando un círculo. Colocan en el centro un retrato de Clara y una nueva fotografía, de una joven que aún no ha desaparecido.
En un monasterio olvidado por el tiempo, el hermano Tobías desempolvaba textos prohibidos. Uno de ellos relataba un evento ocurrido exactamente 144 años antes. Una joven llamada Isadora también desapareció el día de su boda en una aldea cercana, y fue encontrada 12 años después en estado catatónico, murmurando los mismos símbolos que Clara. En ambos casos, las mujeres fueron halladas en fechas coincidentes con eclipses lunares totales, lo que para ciertas creencias simboliza el velo más delgado entre mundos. La coincidencia no era solo aterradora, era sistemática. El patrón quedó más claro al revisar archivos judiciales antiguos, donde se documentaban desapariciones similares, siempre mujeres, siempre en rituales nupciales y con reapariciones sin explicación. En todos los informes médicos, la misma nota clínica aparecía una y otra vez: personalidad fragmentada, reactividad a símbolos, reversiones lingüísticas. Lo inquietante era que estas mujeres no estaban conectadas por cultura ni geografía, pero todas narraban fragmentos de un mismo mito, como si una historia antigua estuviera escrita en su subconsciente, esperando el momento adecuado. Mientras tanto, Clara dibujaba compulsivamente en las paredes acolchadas de su nueva celda. No eran garabatos comunes, sino círculos concéntricos con líneas quebradas y figuras que desafiaban la simetría. Un criptógrafo notó que los patrones coincidían con antiguos mapas estelares de constelaciones perdidas. Era como si Clara estuviera trazando un mapa no del espacio físico, sino de una estructura oculta, tal vez espiritual. Al centro de cada dibujo aparecía una figura con velo nupcial. En algunos casos, la figura lloraba, en otros no tenía rostro. Uno de los psicólogos más escépticos, el doctor Javier Echevarría, decidió someter a Clara a una regresión hipnótica, aún sabiendo el riesgo. Bajo hipnosis, su voz cambió por completo, volviéndose más grave, y habló con una claridad escalofriante. No soy Clara. Ella duerme en los jardines de los que nadie regresa. Yo soy la sombra de su promesa. Luego se quedó en silencio, y con una sonrisa helada dijo: pero no estoy sola. Aquella sesión fue interrumpida cuando todas las luces de la instalación parpadearon al unísono y una cámara explotó sin causa eléctrica aparente. Clara fue puesta en aislamiento total. Las autoridades no sabían si estaban frente a una crisis psiquiátrica o a un fenómeno sin nombre. Se propuso destruir los documentos relacionados, ocultar el caso al público y declarar todo como alucinación colectiva. Pero alguien no lo permitió. Un grupo autodenominado Los Testigos del Velo empezó a difundir documentos secretos, fotografías, grabaciones de sesiones y hasta rituales reconstruidos. Afirmaban que Clara era solo una de muchas y que el proceso estaba en curso desde hacía siglos. Su objetivo, evitar el despertar del huésped eterno. Los testigos del velo revelaron un dato perturbador. Clara no había sido elegida al azar. Todas las mujeres víctimas de estos casos compartían una mutación genética poco común en el cromosoma 13. Esa variación influía en la actividad pineal, la cual, según ciertas creencias antiguas, es la puerta entre el cuerpo y la conciencia cósmica. Aquellas con dicha mutación eran llamadas custodias de la llama, y su existencia estaba documentada desde civilizaciones desaparecidas. El gen era raro, pero no extinto, y por eso el ciclo se repetía. Al revisar el árbol genealógico de Clara, descubrieron que su abuela materna había nacido en la misma región de la última víctima conocida, Galicia, en un pueblo que ya no existe, arrasado por incendios forestales misteriosos. Allí, según textos olvidados, se realizaban bodas bajo tierra, sin testigos, y los novios eran enterrados durante 3 días. Solo uno salía. ¿Coincidencia? ¿O una línea de sangre cuidadosamente rastreada por fuerzas que operan más allá del tiempo y la lógica? Clara no era solo una víctima, era una llave heredada por generaciones. El miedo se volvió contagioso. Mujeres de todo el país empezaron a reportar sueños con novias vestidas de blanco, sin rostro, que les ofrecían anillos hechos de cabello. Algunas, al despertar, encontraban sus propias puertas abiertas y velos en el suelo.
aunque vivían solas. La prensa lo llamó el síndrome Clara. Para algunos, una moda influenciada por redes sociales. Para otros, un eco que ya no podía ser silenciado. La figura de la novia maldita se colaba en todas las conversaciones, películas, canciones y pesadillas. A pesar de la vigilancia, Clara desapareció de nuevo. Las cámaras no registraron nada. No hubo puertas forzadas ni ventanas rotas, solo una sombra negra captada por un sensor de movimiento durante una milésima de segundo. En la pared de su celda, escrita con una sustancia que ningún laboratorio pudo identificar, se leía una única frase: «Nos vemos en el próximo velo». Y con esa desaparición, comenzó la cuenta regresiva para el siguiente caso, porque el ritual nunca termina, solo cambia de rostro. El eco de la desaparición de Clara generó una casa de información sin precedentes. Se formaron foros clandestinos donde usuarios anónimos compartían relatos similares, mujeres que se desvanecían justo después de casarse o en la víspera del enlace. Las historias tenían puntos en común inquietantes: el silencio repentino, los símbolos en las paredes y la aparición de un velo blanco colgado en los rincones más insospechados. Algunos hablaban de el novio eterno, una figura que se presentaba en los sueños como una silueta inmóvil en un altar sumido en la niebla. Un periodista de investigación, Lorenzo Cañas, dedicó su carrera entera a seguir los pasos de Clara. Su obsesión lo llevó a entrevistar a testigos olvidados, a infiltrarse en clínicas psiquiátricas abandonadas y a registrar más de 700 horas de grabaciones. En uno de sus videos más impactantes, logró captar una ceremonia clandestina en un bosque del norte. 12 mujeres con túnicas blancas formaban un círculo en torno a un altar de piedra, donde colocaron anillos oxidados y fotos de novias desaparecidas. Al finalizar el ritual, todas repitieron la misma frase: «Ella ya ha cruzado el velo, ahora viene por nosotras». En una visita al Archivo Nacional, Lorenzo encontró un códice oculto bajo un falso título eclesiástico. En su interior, los manuscritos describían a un ente conocido como la Prometida sin nombre, una figura espectral que aparecía en bodas malditas para reclamar a una mujer específica. Su aparición era precedida por señales, espejos empañados sin humedad, relojes que retrocedían y sueños donde el agua cubría lentamente todo el cuerpo. Clara había mencionado todos esos síntomas antes de su boda. Nadie escuchó. Lo más estremecedor fue descubrir que este ente necesitaba una ceremonia incompleta. Un matrimonio interrumpido por una desaparición era, simbólicamente, una herida ritual. Esa herida, según los textos, quedaba abierta hasta que la misma alma fuera reclamada o sanada. De ahí que todas las mujeres desaparecidas regresaran en lapsos exactos de 12 años, no era aleatorio. Era el tiempo que la entidad necesitaba para completar su tránsito, como si estuviera digiriendo a su huésped. Lorenzo, con acceso a documentos reservados, descubrió que Clara había estado en coma clínico durante 2 de esos 12 años en una clínica privada no registrada. ¿Quién la trasladó? ¿Por qué no se emitieron informes? La única enfermera que aceptó hablarle confesó entre lágrimas que, cada noche, Clara abría los ojos al sonar la medianoche y susurraba en otro idioma palabras irrepetibles. Al amanecer, volvía al estado vegetativo. En una de esas noches, escribió con su propia sangre la palabra «regresaré». Esa hoja fue escondida y la enfermera desapareció una semana después. La familia de Clara fue sometida a vigilancia constante por una organización desconocida. Su padre murió en un accidente inexplicable. Su madre fue internada en una institución tras asegurar que veía a Clara caminando en su jardín cada noche. La hermana menor, Rebeca, comenzó a hablar sola y a evitar los espejos. En una entrevista filtrada, afirmó que Clara no solo había regresado, sino que ahora la miraba desde dentro. Cuando me maquillo, veo sus ojos en el reflejo. Ya no sé quién soy. La confesión fue eliminada de todas las plataformas horas después. El fenómeno se intensificó. Las estadísticas mostraron un incremento de un 67% en desapariciones femeninas vinculadas a ceremonias nupciales. Las autoridades lo achacaron al estrés emocional, pero una grabación de seguridad se volvió viral. Una novia entra a una iglesia, camina hacia el altar y en un parpadeo se disuelve en el aire. Solo queda su velo cayendo lentamente al suelo. No hubo manipulación.
No hubo corte, solo una angustia palpable que heló la sangre de miles de espectadores. Una orden internacional de estudio paranormal fue convocada por varios países europeos. En su primer informe, describieron la existencia de zonas de permeabilidad espiritual, lugares donde la frontera entre realidades es más delgada. Clara aparentemente desapareció en una de esas zonas. Y, lo más impactante, en cada continente existe una locación similar, todas relacionadas con mitos de bodas inacabadas, promesas rotas y voces femeninas que llaman desde el otro lado. Rebeca, antes de ser internada, escribió un último mensaje en el reverso de una fotografía de Clara. Decía: ella fue elegida por algo más antiguo que el tiempo. Su boda nunca fue suya, solo fue el eco de otra. Y en el reverso una fecha escrita en tinta negra: 12 de junio, el mismo día en que Clara desapareció, el mismo día en que otras 7 mujeres en distintos países también lo hicieron. Ya no era un caso aislado, era una red, un patrón, un ritual extendido por generaciones que acababa de activarse de nuevo. Los sueños de quienes conocieron a Clara comenzaron a volverse más intensos. Personas que apenas habían coincidido con ella en la universidad o vecinos que solo la saludaban al pasar reportaban tener visiones de una boda sumergida bajo el agua. En esos sueños, Clara los observaba desde el altar con los ojos completamente negros y una sonrisa congelada. A su alrededor, los invitados flotaban, inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera ahogado. Al despertar, todos coincidían en una sensación de humedad en la piel, como si realmente hubieran estado dentro de esa capilla subacuática. Lorenzo, decidido a ir hasta el final, localizó a un sacerdote retirado que, según rumores, había cancelado una boda minutos antes de celebrarse, tras ver una figura fantasmal al final del pasillo. El hombre, ya anciano y con los ojos velados por la edad, le confesó que Clara no fue la única novia que desapareció en extrañas circunstancias. En su juventud, celebró más de una ceremonia donde la novia o el novio huían sin motivo alguno, pero lo que más le perturbaba era que todas esas personas compartían un mismo apellido en su árbol genealógico: Balcázar, el mismo apellido materno de Clara. El apellido llevaba siglos relacionado con prácticas ocultistas. En antiguos procesos inquisitoriales, varias mujeres de la familia Balcázar fueron acusadas de realizar rituales con espejos y lunas nuevas, buscando ver más allá del velo de lo humano. Los textos que Lorenzo consiguió revelaban con detalles escalofriantes cómo estas mujeres prometían a sus hijas al novio oscuro, una figura espiritual que a cambio de prosperidad y protección reclamaba una novia cada 3 generaciones. La elegida era marcada sin saberlo, desde niña, con símbolos que solo se activaban al pronunciar su nombre completo en voz alta durante una boda. Clara fue marcada sin entenderlo desde su bautizo. Su madre, según descubrió Lorenzo, era parte de un círculo hermético que creía en mantener la tradición para evitar tragedias mayores, pero algo salió mal. Clara amaba demasiado su libertad, se resistía a ser definida por linajes o profecías. Por eso desapareció, no porque fuera elegida, sino porque luchó contra su destino. El ritual no fue consumado como se esperaba, y eso abrió una grieta impredecible. Una grieta que estaba dejando escapar presencias que no pertenecían a este mundo. Uno de los parapsicólogos que colaboró con Lorenzo presentó una teoría estremecedora. Afirmaba que Clara no había desaparecido de nuestro mundo, sino que había sido desplazada a una dimensión paralela, una réplica exacta del nuestro, pero invertida. En esa dimensión, todo era igual pero con ligeras distorsiones. Los relojes corrían hacia atrás, las fotografías mostraban gestos vacíos y las iglesias estaban siempre vacías. Clara, en esa realidad alterna, seguía viviendo el día de su boda una y otra vez, sin fin, sin voz, sin salida. Una grabación captada por un turista francés en las montañas de Galicia mostró algo perturbador. En medio de un bosque espeso, se podía ver a una mujer vestida de novia caminando sin rumbo. La grabación, aunque borrosa, mostraba detalles que coincidían con la apariencia de Clara el día de su boda. Cuando el hombre se acercó, la figura lo miró y pronunció su nombre, un nombre que él nunca había compartido con nadie durante su viaje. Asustado, dejó caer la cámara y huyó. Cuando volvió con la policía, no había rastro de la mujer ni de huellas en el barro.
solo el velo, colgado en la rama más alta de un roble. Lorenzo, convencido de que Clara estaba intentando comunicarse desde donde fuera que estuviese, organizó una recreación exacta de su boda. Invitó a todos los testigos originales, recreó la decoración, la música e incluso usó un vestido similar. En el momento exacto en que debía decir «sí quiero», un apagón dejó la iglesia en penumbras. Cuando volvió la luz, un espejo en la entrada principal mostraba un mensaje escrito con condensación. «Ahora me escucháis, pero no sabéis lo que habéis desatado». La boda no continuó. Varias personas se desmayaron. Un niño no ha vuelto a hablar desde entonces. En las semanas siguientes, la hermana de Clara, Rebeca, comenzó a dibujar compulsivamente escenas de un bosque rodeado por una niebla espesa y árboles sin hojas. En cada uno de esos dibujos, Clara aparecía en el centro, con el vestido rasgado y los ojos vacíos. Pero lo más inquietante fue que en todos esos dibujos, detrás de Clara, una figura alta y encapuchada sostenía una mano sobre su hombro. Cada noche, Rebeca escondía los dibujos en distintos lugares de la casa, y cada mañana todos aparecían apilados junto a su cama, incluso los que habían sido quemados. Una antigua carta fue encontrada en el interior del piano de la casa familiar. Fechada en 1892, hablaba de la prometida del olvido, una mujer destinada a desaparecer para mantener el equilibrio entre los mundos. Decía: si se niega al llamado, no solo ella será reclamada, sino también su reflejo y su estirpe. Los expertos confirmaron que esa carta estaba escrita con una tinta ya extinta, usada solo en manuscritos religiosos del siglo XIX. El hallazgo confirmaba que el caso de Clara no era un accidente, sino el cumplimiento de una profecía ancestral interrumpida. Al llegar al 7º año de su desaparición, las señales se intensificaron. Relojes que se detenían a las 12:12, radios que emitían susurros en vez de canciones, fotografías antiguas de bodas donde el rostro de la novia se desdibujaba con el tiempo. Una de las cámaras de seguridad de una tienda captó a Clara, o algo que se le parecía, caminando por el pasillo de velas. Cuando el dueño fue a revisar las imágenes, la pantalla estalló. Desde entonces, cada 12 de junio, esa tienda permanece cerrada. El dueño asegura que ella sigue entrando, aunque ya no tenga cuerpo. Los días posteriores al incidente en la iglesia fueron de absoluto silencio mediático. Las autoridades locales cerraron el caso de Clara como una desaparición no resuelta, argumentando falta de pruebas concretas y testimonios incongruentes. Pero entre los habitantes del pueblo crecía el murmullo de que la historia no había terminado. La figura de Clara se convirtió en una especie de leyenda urbana moderna. Algunos juraban haberla visto en paradas de autobús, en reflejos de escaparates o incluso en sueños que parecían tan reales que al despertar encontraban marcas en la piel. Rebeca, impulsada por la necesidad de encontrar a su hermana, comenzó a estudiar registros antiguos de desapariciones similares. Descubrió un patrón. Cada 33 años, una joven desaparecía en circunstancias extrañas durante el día de su boda. Diferentes regiones, diferentes épocas, pero todos los casos tenían elementos comunes: espejos rotos, interferencias eléctricas y una figura encapuchada descrita por testigos. Lo más perturbador era que en todos los informes policiales había menciones indirectas al nombre Clara, ya fuera como testigo, amiga o simplemente como parte de un sueño que alguien tuvo. Durante una noche particularmente lluviosa, Rebeca soñó con un pasillo de mármol blanco, iluminado solo por velas. Al fondo, una puerta giraba lentamente sobre sí misma. Clara estaba allí, vestida de novia, con una mirada de súplica. Pero cuando Rebeca intentó correr hacia ella, el suelo desapareció, y todo se transformó en un abismo oscuro del que emergían voces que decían: «El ciclo no se ha cerrado». Al despertar, encontró una vela encendida a los pies de su cama, la misma que había desaparecido del altar el día de la boda. Lorenzo también tuvo visiones. Mientras revisaba antiguas filmaciones de la ceremonia, notó que en uno de los fotogramas congelados, Clara giraba levemente el rostro hacia la cámara y parecía mirarlo directamente. Lo más aterrador fue que en todos los demás fotogramas esa mirada no existía. Era como si Clara hubiera insertado su presencia en una fracción de segundo, rompiendo la lógica del tiempo.
Consultó con expertos en efectos visuales, pero ninguno logró replicar la anomalía sin intervención externa. Aquello no era un error técnico, era una manifestación. Una médium de Sevilla, al enterarse del caso, ofreció sus servicios gratuitamente. Al entrar en contacto con los objetos personales de Clara, entró en trance inmediato. Su voz cambió por completo, tornándose más grave, más profunda. Dijo palabras en un idioma que nadie reconoció, pero que al ser grabadas y analizadas, resultaron coincidir con dialectos íberos prerromanos. Traducción tentativa. Ella está con los que esperan, pero el velo se está desgarrando. Pronto será tarde. Tras eso, la médium sufrió un colapso nervioso y no volvió a hablar jamás. Lorenzo también tuvo visiones. Mientras revisaba antiguas filmaciones de la ceremonia, notó que en uno de los fotogramas congelados, Clara giraba levemente el rostro hacia la cámara y parecía mirarlo directamente. Lo más aterrador fue que en todos los demás fotogramas esa mirada no existía. Era como si Clara hubiera insertado su presencia en una fracción de segundo, rompiendo la lógica del tiempo. Consultó con expertos en efectos visuales, pero ninguno logró replicar la anomalía sin intervención externa. Aquello no era un error técnico, era una manifestación. Una médium de Sevilla, al enterarse del caso, ofreció sus servicios gratuitamente. Al entrar en contacto con los objetos personales de Clara, entró en trance inmediato. Su voz cambió por completo, tornándose más grave, más profunda. Dijo palabras en un idioma que nadie reconoció, pero que al ser grabadas y analizadas, resultaron coincidir con dialectos íberos prerromanos. Traducción tentativa. Ella está con los que esperan, pero el velo se está desgarrando. Pronto será tarde. Tras eso, la médium sufrió un colapso nervioso y no volvió a hablar jamás. La policía, aunque reacia a involucrarse en aspectos esotéricos, se vio obligada a revisar el caso nuevamente cuando en la iglesia comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables, bancos que se movían solos, vitrales que se empañaban con nombres escritos desde dentro, y un coro espectral que se escuchaba justo a la medianoche, siempre entonando la misma melodía, la marcha nupcial, pero al revés. Incluso el sacerdote del lugar renunció, diciendo que sentía una presencia que lo observaba desde el confesionario, aunque nunca había nadie allí. Uno de los elementos más inquietantes apareció por azar. Un niño que visitaba el cementerio del pueblo con su abuelo señaló una tumba que no estaba registrada en los archivos oficiales. En la lápida, cubierta de musgo, se leía: «Aquí duerme Clara Balcázar, prometida de lo eterno». Al excavar, no se encontró ningún cuerpo, solo un velo antiguo, perfectamente conservado, y un reloj de bolsillo detenido exactamente a la hora de su desaparición. Los forenses concluyeron que el velo tenía más de 100 años, lo cual era imposible. Clara había nacido en 1991. Los intentos por comunicar con ella a través de métodos no convencionales se intensificaron. Rebeca, desesperada, aceptó participar en un ritual de regresión hipnótica. En el trance, fue capaz de describir con precisión un espacio desconocido, una sala infinita con paredes cubiertas de espejos antiguos. Dijo que Clara estaba atrapada allí, reviviendo su boda una y otra vez, pero cada vez con ligeras variaciones, como si alguien jugara con los eventos. En cada intento, algo la impedía llegar al altar. Algo que no quería que el ritual se completara. Una antigua foto familiar encontrada en un baúl mostró a una antepasada de las hermanas, también vestida de novia, en una iglesia idéntica a la actual, aunque la fecha era 1888. En el reverso de la fotografía, escrito a mano con tinta desvanecida, se leía: «Ella también dijo que no», y el precio fue la repetición. Todo indicaba que Clara estaba repitiendo la condena ancestral por desafiar un pacto que nunca eligió. Pero Rebeca ya no buscaba solo respuestas, quería una ruptura definitiva. Y eso implicaba sacrificar algo a cambio, aunque no supiera aún qué. Esa noche, Rebeca se encerró en su habitación con una cámara encendida y el velo hallado en la tumba. Encendió 6 velas y se colocó frente a un espejo antiguo. Sus últimas palabras antes de que la imagen se cortara fueron: «Si hay que romper el ciclo, será desde dentro». Al día siguiente, la habitación estaba vacía. La cámara grabó durante 8 horas seguidas, mostrando un espejo que vibraba lentamente como si respirara.
Rebeca tampoco fue vista desde entonces, solo dejó una nota en el escritorio. Ya no estoy aquí, pero tampoco estoy allá. El pueblo cayó en un silencio ritual tras la desaparición de Rebeca. Por segunda vez, la familia Balcázar enfrentaba la pérdida de una mujer durante el día de su boda, aunque esta vez sin público ni ceremonia. Las autoridades, completamente desconcertadas, clasificaron el caso como una ausencia voluntaria, aunque en privado admitían que las imágenes captadas por la cámara no tenían explicación racional. Las velas que se apagaban y encendían solas y el espejo que parecía respirar no eran efectos de cámara. No había cortes, no había edición. Era real. Lorenzo, destrozado, comenzó a tener alucinaciones diurnas. Veía a Clara y a Rebeca caminando por el pasillo de su casa, sus vestidos flotando ligeramente como si no tocaran el suelo. En una ocasión intentó seguirlas, pero al cruzar la puerta se encontró en el jardín de la iglesia, en plena noche, con las campanas tañendo solas. No recordaba cómo había llegado allí. El reloj marcaba las 3:33, una hora que se repetiría en cada una de sus visiones. Consultó a especialistas en trastornos del sueño, pero todos sus análisis daban normales. No era locura, era otra cosa. Mientras tanto, el archivo parroquial fue violentamente saqueado. Alguien irrumpió durante la madrugada y robó un único documento, el acta original de consagración de la iglesia, fechada en 1733. Según relatos de los sacerdotes anteriores, ese documento relataba la construcción sobre una cripta anterior, usada por una orden desconocida para rituales de unión entre vivos y muertos. Los escritos hablaban de matrimonios perpetuos y ceremonias sin final. Las uniones eran simbólicas, pero su vínculo persistía más allá de la vida. El objetivo, mantener una conexión con el más allá, sellada con una novia cada generación. La idea de que Clara y Rebeca estuvieran atrapadas en una dimensión ritual ganó fuerza cuando un investigador de lo oculto, Martín Ezquerra, visitó el pueblo. Tras estudiar los eventos, propuso una teoría inquietante, que ambas estaban dentro de un bucle litúrgico, un espacio-tiempo sellado por un pacto ancestral, donde las emociones humanas más intensas, como el amor, el miedo y el sacrificio, alimentaban una entidad dormida. Cada intento de romper el ciclo, en lugar de liberarlas, reforzaba el sello. El ritual debía completarse, o alguien más tomaría el lugar de las novias desaparecidas. Fue entonces cuando una carta llegó al buzón del padre Lorenzo. Sin remitente, en papel envejecido, escrita con pluma. Tienes hasta la próxima luna llena para entrar. Después, el velo se cerrará para siempre. Lleva lo que ella dejó atrás. No mires atrás. Dentro del sobre había un mechón de cabello rubio, atado con una cinta azul. Era el mismo lazo que Clara llevaba el día de su boda. Lorenzo no dudó. Preparó una mochila, tomó el velo hallado en la tumba y el mechón de cabello y se dirigió a la iglesia justo cuando comenzaba a oscurecer. Al entrar, el aire era más frío que en el exterior. Las velas se encendieron una por una sin que él las tocara. Caminó por el pasillo hasta el altar y colocó el velo sobre el atril. Un murmullo empezó a llenar el lugar, como si decenas de voces susurraran su nombre al mismo tiempo. Del techo cayó polvo antiguo, y las paredes comenzaron a sangrar humedad. En ese instante, el espejo del confesionario, olvidado por años, mostró una imagen. Clara, llorando, vestida de novia, atrapada en una habitación sin puertas ni ventanas. Lorenzo tocó el espejo. Su mano no sintió cristal, sino una textura líquida, similar al agua. Sin pensarlo, atravesó el umbral y fue absorbido por completo. Al otro lado no había luz, solo sombras. Una voz femenina lo guió entre corredores imposibles, susurros que le indicaban cuándo avanzar y cuándo detenerse. Pasó por habitaciones llenas de relojes detenidos, vestidos colgando del techo como cuerpos inertes, y finalmente llegó a una sala circular donde Clara y Rebeca estaban congeladas en el tiempo, sujetando ramos marchitos. Cuando las tocó, una onda expansiva sacudió el lugar. Las sombras chillaron, la habitación se agrietó como vidrio a punto de romperse. Las hermanas abrieron los ojos al mismo tiempo, pero no había alivio en sus miradas, sino advertencia. Clara susurró, «No debiste venir solo».
Y justo entonces, una figura encapuchada emergió del espejo por el que Lorenzo había entrado. No tenía rostro, solo una máscara de novia sin ojos. Extendió la mano hacia él mientras las campanas comenzaban a sonar una vez más, marcando las 3:33. La entidad habló con una voz que parecía venir de todas partes. Un amor entró, 2 amores saldrán, uno debe quedarse. El espejo comenzó a cerrarse, vibrando intensamente. Rebeca gritó que debían elegir rápido. Lorenzo, sin dudar, empujó a las hermanas hacia el portal. Ambas cayeron al otro lado justo antes de que el espejo explotara en 1000 fragmentos. Clara despertó en la iglesia, rodeada de policías y médicos, Rebeca a su lado. Pero Lorenzo nunca más fue visto. Solo quedó una fotografía antigua en el suelo, mostrando su rostro en el altar, vestido de novio. Clara y Rebeca, ahora de regreso al mundo tangible, no eran las mismas. Aunque sus cuerpos estaban intactos, sus miradas reflejaban años de oscuridad. Habían estado conscientes todo ese tiempo, atrapadas en una dimensión suspendida donde el tiempo no fluía igual. A veces pasaban días sin sonido alguno, y en otras ocasiones escuchaban los ecos de voces del mundo real como susurros a través del agua. Recordaban cada momento vivido allí, cada vez que llamaron a Lorenzo sin respuesta, cada intento fallido de romper las paredes invisibles que las rodeaban. La prensa estalló con la noticia. 2 mujeres desaparecidas en diferentes épocas, halladas de repente en perfecto estado y en el mismo lugar donde se esfumaron. Las teorías abundaban, conspiraciones, experimentos secretos, histeria colectiva. Pero el expediente oficial permaneció cerrado. Las autoridades, incapaces de dar una explicación lógica, simplemente archivaron el caso como resuelto. Sin embargo, en el pueblo, la historia se convirtió en leyenda viva. Nadie se acercaba a la iglesia por la noche. Algunos aseguraban oír aún los pasos de Lorenzo dentro, vagando entre las bancas. Rebeca comenzó a registrar en un diario todo lo que recordaba. No quería olvidar nada, ni siquiera los momentos más horribles. Clara, por otro lado, se encerró en sí misma. Pasaba horas frente a un espejo, como si esperara que se abriera de nuevo. Había algo que no terminaba de sanar en ella. Una parte suya seguía atada al otro lado. Decía haber escuchado a Lorenzo susurrarle mientras dormía: «Todavía estoy aquí». Y cada vez que el reloj marcaba las 3:33, se despertaba sobresaltada, convencida de que alguien la observaba desde la oscuridad. Meses después, una tormenta eléctrica sacudió el pueblo. La iglesia fue alcanzada por un rayo que la incendió por completo. Las llamas consumieron todo excepto una única pieza, el espejo del confesionario. Los bomberos lo encontraron entre los escombros, intacto, sin una sola grieta, reflejando no el humo ni las llamas, sino una habitación de piedra completamente ajena al lugar. El objeto fue trasladado a un museo regional, pero esa misma noche, el vigilante del lugar sufrió un colapso nervioso y renunció. Aseguró haber visto a una figura con velo caminando frente al espejo. Mientras tanto, Rebeca y Clara intentaban reconstruir sus vidas. No era fácil, habían perdido más de una década. Amigos, familia, costumbres, el mundo había cambiado sin ellas. Pero algo más profundo las mantenía inquietas. Sentían que no habían sido liberadas, sino intercambiadas, como si Lorenzo hubiese sido una moneda de cambio. Una noche, Clara rompió el silencio y confesó a Rebeca que no había pasado un solo día sin escuchar su nombre ser pronunciado desde la oscuridad. «Él me sigue llamando, quiere que vuelva». Y Rebeca, en lágrimas, asintió: «A mí también». Consultaron a Martín Ezquerra nuevamente. Él les explicó que el ritual nunca se rompió, solo fue reconfigurado. Lo que se selló allí fue una promesa. Las promesas rituales no mueren, solo cambian de forma. Él no está atrapado, está cumpliendo su parte del pacto. Con esas palabras, las hermanas comprendieron que el vínculo que Lorenzo había forjado para salvarlas lo había condenado a vivir en esa dimensión, manteniendo el equilibrio. Y peor aún, si ellas intentaban volver, el ciclo podría reiniciarse, atrapando a alguien más en su lugar. El espejo fue finalmente ocultado por el museo tras una serie de incidentes.
visitantes que sufrían desmayos, otros que aseguraban ver escenas de bodas antiguas reflejadas en él. Uno incluso describió con exactitud a Clara y Rebeca, sin haberlas conocido. Los rumores se multiplicaban en foros esotéricos. Algunos querían destruir el espejo, otros deseaban usarlo para contactar a seres queridos fallecidos. Clara, en secreto, volvió al museo una noche. Quería verlo una última vez. Frente al cristal, sus ojos se llenaron de lágrimas. Allí estaba él, Lorenzo, de piel, sonriendo, con su traje de novio. El reflejo no la imitaba, no era su imagen, era una ventana. Lorenzo levantó la mano y la apoyó sobre el vidrio. Clara hizo lo mismo, sintió el frío del cristal y por debajo un leve calor, como si hubiera piel. Una lágrima recorrió su mejilla y en ese instante el reflejo se desvaneció, como si nunca hubiese estado allí. Pero en su palma, al retirar la mano, había un objeto, una alianza de oro, idéntica a la que Lorenzo usó el día de la boda. Clara cayó de rodillas, sabiendo que aquello no era una ilusión, era un mensaje. Él seguía allí, esperando. Desde entonces, Clara comenzó a grabar mensajes de voz cada noche. Los dejaba cerca del espejo, leyendas, poemas, memorias compartidas. Aunque no obtenía respuesta, sentía que eran escuchadas. Un día al despertar, encontró una de sus grabaciones reproducidas, con una voz masculina al final diciendo, «Siempre contigo, amor mío». El audio se eliminó automáticamente segundos después. Rebeca, al escuchar el relato, sintió un escalofrío. También había empezado a experimentar fenómenos extraños en su casa, luces que parpadeaban a las 3:33, pasos en el pasillo, un perfume conocido flotando en el aire. Ambas sabían que aquello no terminaría así. La conexión no era solo un recuerdo, era una cadena invisible que cruzaba dimensiones. Aunque Lorenzo no podía regresar, su presencia era real, constante, y algo más parecía estar tomando forma, una fuerza que se alimentaba de ese amor interrumpido, de esas bodas inconclusas. En lo profundo de la oscuridad, alguien o algo estaba esperando que otra novia cruzara el umbral. Clara comenzó a documentar todo lo que experimentaba, como si al ponerlo por escrito lograra entender el alcance de lo inexplicable. Día tras día, sus anotaciones se hacían más detalladas, más obsesivas. Describía ruidos en las paredes, voces susurrando desde los rincones y una sensación persistente de estar siendo observada. No podía dormir sin que las sombras parecieran moverse a su alrededor. Incluso los espejos de su casa comenzaron a mostrar reflejos que no coincidían con la realidad. En uno de ellos vio a Lorenzo de espaldas como si estuviera esperándola en otro lugar. Rebeca intentó mantener cierta normalidad, pero cada noche la envolvía la misma ansiedad. Despertaba exactamente a las 3:33, sin excepción. A esa hora, todas las luces de su casa se apagaban por segundos, como si una fuerza eléctrica desconocida se adueñara del entorno. Empezó a notar que sus sueños eran fragmentos del tiempo perdido. Veía a Clara y Lorenzo, la iglesia, el pasillo y un extraño corredor de piedra iluminado por una luz azulada. En uno de esos sueños, escuchó una advertencia: «Si entras, no volverás igual». Pero al despertar, todo lo que sentía era un deseo incontrolable de regresar. Las hermanas se distanciaron ligeramente, cada una lidiando con sus tormentos a su manera. Pero el vínculo entre ambas se intensificaba en silencio. Era como si compartieran un mismo canal espiritual, una línea invisible que transmitía las emociones de una a otra. Clara sentía las pesadillas de Rebeca. Rebeca oía el nombre de Lorenzo en su mente cada vez que Clara lloraba. Sin darse cuenta, se estaban preparando para algo que ambas sabían que se avecinaba. El regreso no había sido un cierre, sino el inicio de una nueva apertura. Un ciclo que exigía un sacrificio. El diario de Clara empezó a mostrar cambios. A pesar de que ella escribía con su puño y letra, había páginas que aparecían con notas nuevas, letras diferentes, frases firmadas por L. Al principio pensó que era su mente, jugando con sus recuerdos. Pero un día escribió una pregunta:
¿Estás ahí? Y al día siguiente, la respuesta apareció. Siempre. Desde ese instante, el diario se convirtió en su único refugio y a la vez en su mayor temor. Era como una vía de comunicación con el otro lado. Pero, ¿quién o qué más podía estar escribiendo desde allí? Clara decidió que necesitaba regresar a la iglesia destruida. Aunque solo quedaban ruinas, quería entender por qué el espejo había sobrevivido. Rebeca la acompañó y juntas caminaron entre los escombros. En el suelo aún quedaban fragmentos calcinados de bancos, vitrales quebrados y restos de la antigua alfombra del altar. Pero al acercarse al punto exacto donde desaparecieron, sintieron un viento helado que no correspondía con el clima cálido de esa tarde. Era como si una puerta invisible se hubiese abierto por segundos. Ambas se miraron, sabiendo que algo seguía activo allí. Volvieron al museo para ver el espejo, pero descubrieron que había sido retirado por razones de seguridad tras más fenómenos inexplicables. Nadie sabía exactamente a dónde lo habían llevado. El director del museo, visiblemente alterado, les pidió que se alejaran del tema. Ese objeto no es humano. No lo traten como si fuera uno más. No está aquí para ser observado, sino para observarnos. Ante la negativa, Clara decidió buscar a Esquerra una vez más. Él las recibió con el rostro sombrío. El espejo ha cambiado de dueño. Alguien más, una organización privada, lo había adquirido en secreto. Esquerra explicó que el espejo era un vínculo arcano, una especie de artefacto que conecta planos de existencia. No puede ser destruido sin liberar lo que contiene. En este caso, Lorenzo no era el único atrapado allí. El ritual del matrimonio había sido usado como canal de intercambio, y Lorenzo se había ofrecido voluntariamente como sacrificio para liberar a Clara y Rebeca. Pero con su presencia espiritual activa, el portal nunca se cerró por completo. Él sostiene la puerta abierta con su amor, dijo Esquerra, pero otros intentan cruzar detrás de él. Las chicas comprendieron el riesgo real. Una noche, Rebeca recibió una carta sin remitente. Era un sobre antiguo, amarillento, con su nombre escrito a mano. Dentro había una fotografía, su boda en el momento exacto en que desapareció. Pero en la imagen, entre los invitados, había una figura imposible. Lorenzo. Estaba allí, mirando a la cámara con una expresión neutra, como si supiera que esa imagen iba a llegar a sus manos algún día. El papel olía a incienso y tenía una leve marca en la esquina. El mismo símbolo que Clara había descrito en sus visiones, un anillo entrelazado con un ojo abierto. Ambas supieron entonces que no estaban solas. Había una fuerza, quizás humana, quizás no, que conocía los secretos del espejo y lo usaba con un propósito más oscuro. El objetivo no era salvar a los atrapados, sino estudiar cómo regresar. Utilizaban el amor como catalizador y cada boda interrumpida era una prueba más, un experimento. Clara y Rebeca eran solo piezas de un tablero mucho más antiguo, y alguien en algún lugar estaba preparando la próxima ceremonia. La tensión entre ambas aumentó. Rebeca quería destruir todo vínculo con el pasado y huir. Clara, en cambio, sentía una necesidad dolorosa de reencontrarse con Lorenzo, aunque eso implicara arriesgarlo todo. No podían ponerse de acuerdo, pero en lo más profundo de su ser sabían que el tiempo se estaba agotando. Algo se aproximaba, y esta vez ninguna de las dos podría escapar. La noche en que Clara decidió actuar fue la más silenciosa del mes. No soplaba el viento, no ladraban los perros. Parecía que el mundo había contenido el aliento. Sin decirle nada a Rebeca, Clara dejó una nota sobre la mesa de la cocina y salió en dirección a la última ubicación conocida del espejo. Había descubierto que la organización privada lo había almacenado en un caserón abandonado a las afueras de Toledo, un edificio que antiguamente funcionó como sanatorio mental. Clara fue sola, con una linterna y su diario en la mochila. Estaba decidida a reencontrarse con Lorenzo, o al menos a cerrar la historia de una vez. Rebeca encontró la nota al amanecer, y con el corazón acelerado, supo inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Cogió el coche sin pensarlo, siguiendo la ubicación que Clara había anotado en un papel aparte.
Mientras conducía por la carretera vacía, no podía evitar recordar cada instante de aquel día maldito, del vestido blanco y la iglesia perfumada, del instante congelado en que su hermana desapareció. Pero lo más doloroso era otra cosa. Había empezado a entender que ella también tenía un papel en esa historia, uno que aún no se revelaba por completo. El sanatorio estaba oculto entre la niebla matinal. La fachada estaba cubierta de enredaderas secas, y las ventanas, rotas, parecían ojos muertos observando el vacío. Clara había entrado por una puerta lateral, que crujió como si no hubiera sido abierta en años. El interior era frío y olía a humedad, y algo más, incienso antiguo. A cada paso, las paredes susurraban ecos lejanos, como si las voces de los antiguos pacientes aún quedaran atrapadas entre los muros. En una sala principal encontró lo que buscaba, el espejo, cubierto por un paño negro, rodeado por símbolos grabados en el suelo. Clara retiró el paño con una lentitud reverente, como si estuviera destapando una tumba sagrada. El cristal no reflejaba su imagen, sino una habitación distinta, una versión intacta de la iglesia, como si hubiese sido conservada en otro plano. En el centro, Lorenzo, de pie, esperándola. Él la miró directamente, y sus labios se movieron sin emitir sonido. «Tienes que entrar ahora». Clara dudó. Tocó la superficie del espejo, que no era sólida. Era líquida, vibrante, como mercurio vivo. El frío le subió por el brazo, paralizándola, y entonces escuchó la voz detrás de ella. Rebeca había llegado justo a tiempo para verla medio absorbida por el espejo. Gritó su nombre, y Clara giró la cabeza, lágrimas en los ojos. «No puedo más, lo necesito». Rebeca corrió hacia ella y la agarró por la cintura, intentando tirar de vuelta. Pero el tirón era fuerte. El espejo parecía tener voluntad propia. En ese instante, ambas sintieron una especie de sacudida. Una luz azul los envolvió a las dos y el mundo desapareció. Ya no estaban en el sanatorio, tampoco en la iglesia. Era un lugar nuevo, un corredor de mármol negro donde el tiempo no existía y las paredes latían como si fueran carne viva. Dentro de aquel espacio, ambas escuchaban voces conocidas y desconocidas. Voces de infancia, de momentos felices, de secretos no confesados. Era como si el lugar les mostrara lo que habían dejado atrás para poder avanzar. Y, al fondo del corredor, Lorenzo. Pero no estaba solo. A su lado, una figura sin rostro, alta y cubierta con un velo rojo, sostenía una llave. «Solo una puede quedarse con él», dijo la figura, sin hablar realmente. «Y la otra deberá recordarlo para siempre». Clara dio un paso adelante, pero Rebeca la detuvo. La decisión era demasiado pesada. Entonces, el corredor comenzó a desmoronarse lentamente. Grietas se abrían en el suelo, y un zumbido ensordecedor llenó el aire. La figura del velo rojo comenzó a desvanecerse, y con ella, Lorenzo. Clara gritó desesperada, pero ya era tarde. El espejo se estaba cerrando. Ambas corrieron hacia la entrada, ahora inestable, intentando regresar antes de quedar atrapadas. Una vez fuera, el espejo estalló en 1000 pedazos. Rebeca cayó al suelo, herida en la cabeza. Clara, en cambio, no estaba allí. En su lugar, solo quedaba su diario abierto en una página que no existía antes. En esa última página, escrita con tinta dorada, se leía: «El amor verdadero no busca poseer, solo quiere permanecer». Rebeca abrazó el diario, entendiendo que su hermana había elegido quedarse. No por obsesión, sino por convicción. Había comprendido que su historia de amor con Lorenzo no pertenecía a este mundo. Desde ese día, Rebeca se dedicó a recopilar todos los eventos en torno al espejo, a Clara y a la iglesia. Convertida en cronista involuntaria, viajó de ciudad en ciudad buscando más objetos con símbolos parecidos. Su historia no había terminado, apenas comenzada. Años después, un joven investigador tocó a su puerta. Había leído sobre el caso en un foro oculto de Internet. «Se repite», le dijo, «otra boda, otra desaparición».
Rebeca le ofreció una taza de té y el diario de su hermana. «Lea esto», respondió, «y después decida si aún quiere continuar, porque una vez que conoces al espejo, su reflejo nunca te abandona». La historia de Clara y Lorenzo no era única, era parte de algo más grande, un ciclo, un patrón, y el espejo siempre estaba esperando al siguiente. Durante meses, Rebeca convivió con la angustia de saber que su hermana ya no pertenecía a este plano. Aunque aceptaba su decisión, una sombra de incertidumbre la acompañaba cada noche. En sus sueños, Clara aparecía junto al reflejo del espejo, susurrándole palabras que se desvanecían con el amanecer. Pero algo comenzó a inquietarla aún más. En los lugares donde había llevado el diario de Clara, otras personas empezaron a tener sueños similares. Las descripciones coincidían: una figura con velo rojo, un corredor sin tiempo y una decisión irreversible. No pasó mucho antes de que un pequeño grupo de personas interesadas en lo paranormal la contactara. Eran investigadores independientes, espiritistas, incluso algunos religiosos clandestinos. Querían saber más del espejo, pero también de Clara. Rebeca dudó al principio, temiendo que convirtieran la tragedia de su hermana en un simple espectáculo. Pero algo en sus relatos le hizo reconsiderar. Una joven aseguraba haber visto el mismo corredor en sus pesadillas. Un anciano decía haber escuchado una canción idéntica en una iglesia abandonada en Sicilia. No podían ser coincidencias. Así nació el Círculo del Umbral, una pequeña sociedad secreta dedicada a investigar estos fenómenos recurrentes. Utilizaban mapas antiguos, registros eclesiásticos perdidos y hasta relatos orales transmitidos en pueblos remotos. Poco a poco, el patrón se hizo evidente. El espejo no era único. Había otros portales, otros objetos que funcionaban como llaves. Un relicario, un candelabro, incluso una rosa de cristal encontrada en los escombros de una mansión incendiada. Todos compartían un mismo símbolo: un ojo con alas rodeado de espinas. Una noche, uno de los miembros del círculo desapareció. Su nombre era Jacobo, un historiador madrileño que había seguido la pista de un cuadro maldito exhibido temporalmente en un museo cerrado por restauración. Nadie volvió a verlo, pero en su apartamento encontraron un mensaje grabado en la pared con carbón: «He cruzado el umbral, no me sigáis, no estoy solo». Rebeca lo interpretó como una advertencia, pero también como una confirmación. El viaje de Clara no había sido un hecho aislado. Era parte de algo activo, latente. Impulsada por la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo de su hermana, Rebeca publicó un libro bajo seudónimo, El reflejo que susurra. Aunque no se distribuyó masivamente, alcanzó a personas muy específicas: lectores sensibles, soñadores lúcidos, individuos que ya habían tenido experiencias extrañas. Pronto comenzó a recibir cartas cada vez, cartas escritas a mano, sin remitente, provenientes de lugares lejanos: Bosnia, India, Argentina. Todos afirmaban haber visto el espejo, haber escuchado su nombre o haber sentido que alguien quería salir desde el otro lado. Entre esas cartas, una sobresalió por encima de todas. Provenía de una joven llamada Sol desde Asturias. Decía haber encontrado en el desván de su abuela un espejo antiguo cubierto por una manta roja. Aseguraba que su reflejo a veces no coincidía con sus movimientos, y que al tocar la superficie sentía como una vibración en el pecho, como si algo dentro de ella despertara. Rebeca viajó a conocerla, acompañada de 2 miembros del círculo. Lo que encontró allí fue más allá de lo que había imaginado. El espejo era idéntico al destruido en Toledo, pero este tenía inscripciones grabadas con sangre reseca. Alrededor del marco, símbolos similares a los del diario de Clara. Y algo más, en una esquina del cristal había una frase apenas visible: «Yo no la dejé ir». Era la primera vez que el espejo mostraba intenciones claras, como si tuviera conciencia propia. Rebeca decidió no tocarlo, pero Sol parecía cada vez más atraída por él. Afirmaba que en sueños Clara le hablaba. Decía ser su guía, su llave para liberar a los atrapados. Días después, Sol desapareció. Dejó una grabación en la que recitaba una oración en un idioma desconocido. La traducción aproximada era: «Entro por voluntad, salgo por verdad, no temo al reflejo porque soy parte de él».
Rebeca, devastada, supo entonces que había cometido un error. Al intentar entender el fenómeno, había contribuido a expandirlo. El círculo, antes unido, comenzó a fracturarse. Algunos creían que debían cerrar todos los portales, otros que debían cruzarlos para encontrar respuestas definitivas. Rebeca tomó una decisión radical. Decidió buscar el origen del espejo. No su primer portador, sino su primera manifestación. Las pistas la llevaron a un monasterio olvidado en los Pirineos, donde los monjes guardaban registros de espejos que lloran desde el siglo XV. Allí encontró un texto prohibido, encerrado en una caja de plomo. Su título, Speculum Animae. En sus páginas, relatos de personas que cruzaron dimensiones para reencontrarse con amores perdidos, hijos muertos o vidas no vividas. El precio siempre era el mismo, olvido. El texto advertía que el espejo no mostraba la verdad, sino la necesidad del alma. Por eso era tan peligroso. No ofrecía lo que era real, sino lo que el corazón anhelaba con mayor intensidad. Clara había cruzado por amor, Sol por curiosidad, Jacobo por obsesión. Rebeca, por primera vez, sintió miedo verdadero, porque en el fondo también ella deseaba cruzar. Deseaba volver a ver a su hermana, y el espejo lo sabía. En la cima del monasterio, rodeada por la niebla espesa de los Pirineos, Rebeca sintió que el mundo conocido comenzaba a desvanecerse. Las voces de los monjes eran susurros apagados. Los muros cargaban siglos de secretos no confesados. Y en el centro del recinto sagrado, bajo la cúpula rota por el paso del tiempo, descansaba otro espejo. No tenía marco ni forma definida. Era un charco vertical suspendido en el aire, pulsando como si respirara. Nadie se atrevía a tocarlo, pero Rebeca supo en su interior que ese era el primero, el origen. Los textos del Speculum Anima revelaban que ese espejo primordial no era creado por humanos, sino que emergía en momentos donde el dolor colectivo alcanzaba su punto máximo. Era la respuesta de un universo saturado de deseo no cumplido, una válvula de escape para quienes no aceptaban la pérdida. Los antiguos lo llamaban la grieta de los que aman demasiado. Rebeca entendió entonces que no se trataba de una maldición, sino de una elección profundamente humana, y por eso mismo devastadora. Uno de los monjes, el anciano Fray Damián, se acercó a ella con una advertencia. Dijo que todos los que se habían atrevido a contemplar ese espejo durante más de 3 minutos perdían algo de sí. A veces la memoria, a veces la voz. Algunos simplemente se desvanecían, dejando atrás solo un eco. A pesar de las advertencias, Rebeca pidió quedarse a solas. Necesitaba saber si Clara estaba allí, si aún podía sentir su presencia. Encendió una vela, respiró hondo y se sentó frente al espejo líquido. Durante los primeros minutos solo vio su reflejo, más pálida, más cansada, pero viva. Luego los bordes comenzaron a ondular como si alguien del otro lado caminara alrededor. Una sombra se asomó. No tenía rostro definido, pero su postura era familiar. La forma de sus manos, la manera en que ladeaba la cabeza, era Clara. No había duda. Rebeca se puso de pie, extendió la mano y por un segundo que pareció eterno, sus dedos tocaron la superficie. Sintió una corriente eléctrica subir por su brazo hasta el pecho. El corazón se le aceleró. La sombra pareció sonreír, aunque no tenía labios, y entonces Clara habló. No con la voz, sino con el pensamiento. No estás preparada, dijo. Aún puedes volver. Aún puedes vivir. Yo elegí quedarme. Tú debes elegir soltar. Rebeca cayó de rodillas. Lloró en silencio, sintiendo la presencia de su hermana como una brisa cálida. Clara no parecía sufrir. Estaba serena, como si el otro lado hubiera aliviado su carga. Pero su mensaje fue claro. Cruzar no era un reencuentro. Era una renuncia. Al salir del salón del espejo, Rebeca decidió no contar lo que había visto a los monjes, ni siquiera al círculo del umbral. Aquella experiencia era solo suya, pero sabía que no podía detenerse allí. Si el espejo se manifestaba en momentos de dolor extremo, entonces podía prevenir su aparición.
ayudar a otros a cerrar sus heridas antes de que buscaran reflejos imposibles. Se convirtió, sin querer, en una especie de guardiana silenciosa. Visitaba a quienes habían perdido a alguien, hablaba con quienes sentían la tentación de cruzar. Les contaba la historia de Clara, sin nombres ni fechas, solo advertencias. Los miembros restantes del círculo la observaban con escepticismo. Algunos pensaban que había sido poseída, otros que se había rendido, pero ninguno podía negar que, desde su experiencia en el monasterio, Rebeca irradiaba una calma distinta, como si entendiera algo que ellos aún no podían ver, como si, de alguna manera, hubiese hecho las paces con el espejo, aunque en el fondo ella sabía que aún no había terminado, que el verdadero cierre no llegaría hasta que Sol regresara. Y Sol volvió. Una madrugada, tocó la puerta de Rebeca empapada de lluvia, sin zapatos, con la mirada vacía. No recordaba nada, no sabía dónde había estado, ni cuánto tiempo había pasado. Solo repetía una frase: no es lo que parece, no es lo que parece, no es lo que parece. Rebeca la abrazó sin decir palabra, pero supo que algo había cambiado, que la conexión entre los mundos estaba debilitándose o fortaleciéndose. Era imposible saberlo. Los días siguientes, Sol dibujaba compulsivamente. Laberintos, espejos con patas, ojos en llamas, corredores infinitos. Y en todas las hojas, un símbolo nuevo aparecía en una esquina, una lágrima encerrada en un círculo. Rebeca consultó con antiguos miembros del círculo. Nadie reconocía ese signo. Era nuevo, una señal de que lo que venía no era un final, sino un comienzo. El símbolo de la lágrima encerrada en un círculo comenzó a aparecer en lugares insospechados. Una pared vieja en la estación abandonada de Montserrat, un vitral roto en una ermita clausurada, incluso en los sueños de quienes nunca habían oído hablar de Clara ni de los espejos. Rebeca, Sol y los pocos aliados que les quedaban comenzaron a sospechar que el fenómeno había dejado de ser íntimo. El umbral no era ya un límite personal, sino un evento colectivo que se aproximaba como una tormenta lenta, oscura y silenciosa. Sol, cada vez más conectada a un plano que no comprendía del todo, empezó a hablar en idiomas que no había estudiado: griego antiguo, eslavo litúrgico, incluso dialectos africanos desaparecidos. Lo hacía en sueños, pero también mientras dibujaba. Era como si se convirtiera en un canal de algo más grande, más ancestral. Rebeca grababa sus murmullos y los analizaba junto a viejos manuscritos del círculo. Algunas frases se repetían con insistencia. El reflejo exige su deuda. Lo no vivido se cobrará con piel. Y vendrán por la memoria. Un día, mientras caminaban por las colinas de Girona, encontraron una construcción que no estaba en ningún mapa. Una torre cilíndrica sin puertas, con ventanas tapadas por espejos rotos desde dentro. Sol entró en trance frente a ella. Aquí empezó todo, murmuró. Rebeca tocó el muro frío y sintió que palpitaba, como si dentro hubiese un corazón dormido. Pasaron la noche allí, sin encender fuego. Y mientras dormían, Sol desapareció otra vez. La diferencia es que, esta vez, Rebeca estaba preparada. Revisó los dibujos de Sol, buscó el patrón y comprendió que la torre marcaba un cruce de líneas, no físicas, sino emocionales. Era una intersección de pérdidas, como un cementerio de promesas rotas. Allí, donde tantos habían sufrido sin testigos, los espejos cobraban fuerza. Rebeca decidió dejarse llevar por la pena, como si fuese una llave. Y en ese estado, volvió a ver el reflejo. Esta vez no como observadora, mas como parte del cristal. Del otro lado, Sol la esperaba, más joven, más serena. Le habló sin moverse los labios: solo puedes llevarte una verdad, debes elegir. A su alrededor, decenas de espejos flotaban mostrando escenas distintas: su infancia, el momento exacto del matrimonio de Clara, el instante en que Sol desapareció y otros aún no vividos. Era una biblioteca de posibilidades, una prueba cruel. ¿Qué recuerdo salvar? ¿Qué futuro borrar? Rebeca cerró los ojos y eligió el día del compromiso de Clara, cuando la felicidad era absoluta. Al despertar, la torre había desaparecido. Solo quedaba un círculo de cenizas, pero en sus manos Rebeca sostenía una foto que jamás había visto antes. Clara, Sol
y ella en un campo de girasoles riendo. Ninguna de ellas había estado jamás allí. Sin embargo, las emociones eran reales. Recordaba el olor, el sol en la piel, la risa. ¿Había cambiado algo? ¿Había creado una memoria falsa o reescrito la realidad? Esa pregunta la perseguiría en los años siguientes. El símbolo de la lágrima en el círculo se convirtió en emblema silencioso entre aquellos que habían sentido la llamada del espejo. No era un culto, era una red de supervivientes, personas que habían estado al borde de perderse a sí mismas y que lograban mantenerse cuerdas a través del arte, la música, la escritura. Compartían historias sin nombres, se protegían entre ellos y sobre todo advertían a quienes comenzaban a ver cosas en los reflejos. Rebeca, envejecida por los años y la carga de los recuerdos, se convirtió en una especie de cronista. No buscaba fama ni reconocimiento, solo escribir, registrar para que nadie dijera después que no fue advertido. Su último manuscrito, titulado La novia que no volvió, contenía fragmentos de conversaciones que jamás habían ocurrido y descripciones de lugares que no existían en el mundo físico. Aún así, quienes lo leían afirmaban soñar durante semanas con la voz de Clara. A veces, Rebeca sentía que Clara aún estaba con ella, no como un fantasma, sino como un eco suave en decisiones cotidianas, como si la elección frente al espejo no hubiese borrado a su hermana, sino integrado su esencia a la suya. No era consuelo, era otra forma de duelo, un luto compartido entre dimensiones, una aceptación de que hay ausencias que no deben llenarse, sino habitarse con dignidad. Cuando Rebeca murió, encontraron su cuerpo rodeado de espejos pequeños, todos cubiertos por paños negros. Solo uno estaba descubierto y reflejaba el campo de girasoles. Nadie entendió la imagen, pero todos coincidieron en que su rostro mostraba paz. Y en su diario, la última frase escrita con pulso firme decía: «Ella no desapareció, solo aprendió a mirar desde el otro lado». Años después, la historia de Clara comenzó a filtrarse en foros oscuros, entre relatos de lo paranormal y teorías conspirativas. Algunos aseguraban que era una fábula moderna, otros que se trataba de un experimento mental colectivo. Pero entre los susurros había quienes hablaban con una certeza fría, como si hubieran estado allí, como si conocieran la textura exacta del vestido de Clara o recordaran el olor a incienso quemado en el altar justo antes de su desaparición. Un usuario anónimo publicó una serie de coordenadas junto a una imagen borrosa de Clara en un espejo, tomada supuestamente en 2023. La imagen mostraba su rostro entre el humo, los ojos fijos en la cámara, como si quisiera decir algo. El hilo se volvió viral durante una madrugada, antes de ser borrado. Los pocos que descargaron la imagen afirmaban que, al ampliarla, aparecía una frase escrita en el fondo del espejo: «Estoy despierta». Esto reavivó la curiosidad dormida de muchos. Documentalistas, investigadores y hasta escépticos comenzaron a buscar vínculos entre desapariciones similares, símbolos comunes y espejos antiguos. Uno de ellos, un profesor retirado de simbología medieval, encontró un patrón curioso. Todas las mujeres desaparecidas en condiciones similares habían estado cerca de objetos con grandes superficies reflejantes durante estados emocionales extremos. Boda, parto, muerte de un ser querido. Esa línea de pensamiento abrió una grieta más profunda. ¿Y si el reflejo no era el punto de entrada, sino el testigo silencioso de lo que realmente ocurre? ¿Y si la realidad que habitamos es solo una capa tenue sostenida por la percepción y los espejos ventanas hacia capas más densas donde lo emocional adquiere forma física? Una dimensión donde los traumas, los deseos y las decisiones no tomadas se manifiestan con vida propia. En una ciudad costera del norte de España, una joven artista llamada Inés comenzó a pintar compulsivamente una figura femenina con velo de novia caminando sobre un lago invertido. Lo extraño es que Inés jamás había oído hablar del caso de Clara. Cuando una periodista le mostró una foto antigua, Inés se desmayó. Al despertar, dijo haber soñado durante meses con una mujer que le susurraba desde el reflejo del agua: «Diles que aún recuerdo mi nombre».
Las investigaciones tomaron un giro aún más oscuro cuando se descubrieron grabaciones en cintas VHS de una pareja que había estado presente en la boda de Clara. En una de ellas se ve claramente cómo, al fondo del altar, una figura idéntica a Clara se aleja caminando hacia un espejo gigante que antes no estaba allí. La cámara pierde foco en ese instante y cuando regresa, la figura ha desaparecido. Lo más inquietante, nadie en la boda recordaba ese espejo. El fenómeno atrajo también la atención de sectas obsesionadas con la conexión entre los espejos y las dimensiones ocultas. Una de ellas, llamada Los Reflectantes, aseguraba que Clara no fue víctima, sino elegida. Según sus textos, el día de su boda marcó una alineación espiritual única que solo ocurre cada 144 años. La desaparición fue un rito, un intercambio, y el regreso un anuncio. De qué exactamente nadie sabía, pero temían que fuese el principio de una ruptura más grande. Sol, aún viva pero envejecida y reclusa en una casa aislada, fue entrevistada por última vez en 2031. Sus palabras fueron pocas pero contundentes. Ella no está atrapada, solo está donde el amor no tiene tiempo. Yo fui y volví, pero ella eligió quedarse. Después de esa declaración, Sol desapareció de la vista pública. Algunos dicen que volvió a cruzar, otros que simplemente ya no necesitaba estar aquí. A pesar de la bruma narrativa que envolvía el caso, una verdad persistía. Nadie que se sumergiera demasiado en la historia de Clara salía ileso. Algunos perdían el sueño, otros comenzaban a tener reflejos que no imitaban sus movimientos. Una mujer en Sevilla reportó haber visto su reflejo girar hacia ella y sonreír con la boca cerrada mientras ella aún no lo hacía. Era como si la historia infectara los espejos del mundo, uno a uno. Así, el nombre de Clara se convirtió en una advertencia, un símbolo de lo invisible. En algunos círculos se hablaba de la novia del espejo como una entidad, no como una persona. Pero Rebeca lo supo, Sol lo supo, incluso Inés lo entendió al pintar. Clara no era un fantasma, era una elección viva, una decisión eterna atrapada entre capas de realidad. Y en su reflejo aún habitaba el amor, la pérdida y la verdad. Durante el invierno siguiente, la policía recibió una llamada anónima desde una cabina telefónica antigua. Una voz femenina, temblorosa y apenas audible por el ruido del viento, repetía una sola frase: «Vuelve a mirar en el espejo del altar». Nadie pudo rastrear la llamada, pero el detective a cargo del caso original, ya retirado, no pudo ignorarla. A la mañana siguiente, apareció muerto frente a su baño, con el espejo estallado desde adentro. La autopsia no reveló signos de violencia externa. Sin embargo, su rostro estaba congelado en una expresión de sorpresa extrema, como si hubiera visto algo imposible segundos antes de morir. Ese evento marcó el inicio de una nueva oleada de obsesión con el caso Clara. Incluso cadenas de televisión reabrieron archivos y plataformas de streaming propusieron documentales sin desenlace, alimentando la angustia de una audiencia que ya dormía con los espejos tapados. En las universidades se organizaban coloquios de filosofía sobre el tiempo, la percepción y las realidades paralelas, tomando como punto de partida lo sucedido con Clara. Aunque el caso carecía de pruebas físicas contundentes, lo que lo hacía inquietante era justamente su poder de contagio emocional. Gente que nunca la conoció comenzaba a soñar con ella, a escribirle cartas, a pintar sus ojos sin haberlos visto jamás. Un científico suizo, especializado en neuropsicología, propuso una teoría radical, que Clara había activado, sin saberlo, un punto ciego colectivo en la conciencia humana, un error en la percepción de la continuidad. Según él, si uno piensa demasiado en Clara, la línea temporal puede fracturarse para quien piensa, generando lapsos de desconexión con la realidad consensuada. Lo llamaba el síndrome del reflejo roto. Años tarde, un grupo de estudiantes encontró en un anticuario un diario encuadernado en piel. Al abrirlo, descubrieron que estaba escrito a mano, en tinta marrón, por alguien que firmaba como CB. El contenido era perturbador. Descripciones detalladas de una dimensión paralela donde el tiempo era líquido y los momentos felices se arrastraban eternamente, como si nunca se pudieran soltar. El diario hablaba de un gran salón blanco con reflejos en el suelo y de un eco que repetía el nombre de Clara. Uno de los pasajes más comentados decía:
Aquí no hay puertas, solo espejos, pero cada uno refleja una versión de mí que aún ama, que aún espera, y cada reflejo me juzga por haberme quedado. La autenticidad del diario nunca fue confirmada. Sin embargo, expertos en grafología afirmaron que la escritura correspondía a la misma caligrafía de una carta que Clara escribió a su madre días antes de la boda. La familia, en su mayoría, se había desintegrado con el paso del tiempo. Su madre falleció en soledad y su padre nunca se recuperó del trauma. Pero su prima, Rebeca, decidió escribir un libro basado en todo lo que había vivido y oído. Lo tituló Entre los espejos. Fue censurado en varias plataformas por generar ansiedad severa entre lectores. Algunos aseguraban haber comenzado a ver a Clara en sus sueños, siempre de espaldas, caminando hacia un altar que se alejaba más y más. El fenómeno se volvió cultural. Se crearon obras de teatro, cortometrajes e incluso canciones inspiradas en la desaparición de Clara. Pero ninguna explicación era concluyente. Algunos pensaban que todo era un fenómeno psicosocial amplificado por los medios. Otros creían en la dimensión alternativa. Y unos pocos, cada vez más, empezaban a cuestionar si esa realidad, la nuestra, era realmente la original. Se construyó una réplica exacta de la iglesia donde ocurrió la boda, como parte de un museo de misterios en Navarra. Turistas acudían cada año para caminar hasta el altar, mirar al espejo reinstalado y esperar. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros decían sentir una presión en el pecho, una nostalgia inexplicable. Y en raras ocasiones, alguno afirmaba haber escuchado una voz suave decir, ¿viniste por fin? En ese punto, la historia de Clara dejó de ser un caso para convertirse en una leyenda, una herida abierta en la percepción colectiva. Porque, aunque fue vista nuevamente, aunque se confirmó que seguía viva 12 años después, lo inquietante no era cómo volvió, sino todo lo que eligió no contar. Y esa omisión, ese silencio, fue el eco más perturbador de todos. Cuando Clara finalmente apareció, no fue como se esperaba. No regresó a casa, ni se presentó en una comisaría. Fue grabada por una cámara de seguridad en una tienda de segunda mano, a casi 600 kilómetros del lugar donde desapareció. Su rostro estaba más envejecido, pero inconfundible. Llevaba un abrigo azul deshilachado y caminaba con una serenidad antinatural. No habló con nadie, no compró nada, solo se miró en un espejo antiguo por más de 15 minutos. La noticia recorrió España en cuestión de horas. Familiares, periodistas y curiosos comenzaron a llegar al lugar. Pero cuando la policía acudió a la tienda, Clara ya no estaba. La vendedora, una mujer mayor, juró que ella no se movió, que simplemente dejó de reflejarse en el espejo y cuando miró detrás había desaparecido. A partir de ese momento comenzaron a surgir nuevas grabaciones, cada una más desconcertante que la anterior. En algunas imágenes, Clara aparecía sola, sentada en bancos de parques vacíos o mirando al horizonte desde estaciones de tren desiertas, pero otras grabaciones mostraban algo aún más inquietante. Personas a su alrededor que parecían no verla. Caminaban a centímetros de ella sin reaccionar, como si fuera invisible. Una cámara en un vagón de metro captó a Clara parada frente a una puerta, y a su reflejo sonriendo, mientras ella mantenía un rostro neutro. La policía reunió todas las grabaciones y logró rastrear su trayectoria durante 5 días. Parecía moverse de ciudad en ciudad siguiendo una ruta sin sentido aparente. Pero un joven aficionado a los patrones matemáticos descubrió algo inquietante. Cada punto por donde Clara pasaba correspondía a las ubicaciones exactas de iglesias abandonadas con espejos en sus altares. El patrón formaba un símbolo, una figura geométrica sin nombre que coincidía con antiguos grabados encontrados en templos olvidados. Cuando finalmente lograron interceptarla en un hostal rural, la policía actuó con cautela, pero Clara no opuso resistencia. Fue llevada a un hospital para revisión. Su salud física era sorprendentemente buena. No tenía signos de abuso, malnutrición o trauma evidente. Pero su comportamiento era extraño. No hablaba, no respondía preguntas y solo dormía si se tapaban todos los espejos de la habitación. Los psicólogos no lograban acceder a su memoria. Cada vez que intentaban hablar sobre el día de la boda, su ritmo cardíaco se alteraba y sus pupilas se dilataban como si estuviera reviviendo un evento traumático. Una noche,
Una enfermera notó que Clara murmuraba en sueños. Grabó el audio. Cuando fue analizado, se descubrió que susurros eran en un idioma desconocido. Un lingüista afirmó que se trataba de una lengua muerta, similar al protoeuropeo, con estructuras imposibles de reproducir conscientemente. Un día, Clara desapareció nuevamente. Las cámaras de seguridad del hospital mostraron que salió caminando sola a las 3:33 de la madrugada. Nadie la detuvo, nadie la vio. Las puertas estaban cerradas. Pero al revisar los videos cuadro por cuadro, un reflejo en una bandeja metálica mostró una figura diferente. No era Clara, era una versión de ella vestida de novia, con el rostro cubierto por un velo, sangrando desde los ojos. Desde entonces surgió un fenómeno social llamado el efecto Clara. Personas alrededor del mundo aseguraban haberla visto, en espejos, en ventanas empañadas, en reflejos del agua. Pero lo más inquietante eran los testimonios que aseguraban haberla escuchado decir una sola frase: «No mires atrás, o vendrás tú también». Esto generó una ola de miedo nocturno. Las búsquedas en Internet sobre espejofobia aumentaron un 400%. Un equipo de investigadores independientes propuso una última hipótesis: que Clara había sido absorbida por un plano de existencia simbólico, donde los recuerdos se solidifican y se repiten eternamente hasta que encuentran un espectador. En ese plano, el observador es parte del fenómeno. Por eso, quienes miran mucho tiempo su historia, sienten que algo les observa también. Y así, con su segunda desaparición, Clara no solo volvió a desvanecerse, se convirtió en una presencia, en una grieta permanente en la realidad, en una grieta permanente en la realidad de todos los que alguna vez escucharon su nombre o miraron su rostro, aunque sea por un segundo, porque Clara ya no es solo una persona, es un espejo que respira. La investigación entró en una fase nueva. Ya no se trataba únicamente de encontrar a Clara, sino de entender qué había ocurrido en aquellos 12 años. Uno de los psiquiatras que la atendió, el doctor Alonso Revilla, desapareció tras publicar un informe no autorizado titulado El espejo testigo. En él, describía un patrón de comportamiento idéntico en pacientes de distintas partes del mundo. Todos afirmaban haber visto a una mujer vestida de novia que susurraba secretos incomprensibles. Todos habían desarrollado insomnio severo y evitaban los espejos. El informe fue eliminado de la red a las pocas horas, pero copias filtradas circularon en foros especializados. Allí se revelaba que Clara habría sido vista por última vez en un monasterio abandonado, donde en siglos pasados se realizaban rituales de borrado de identidad. Uno de los símbolos tallados en las paredes del lugar coincidía con el anillo de bodas que Clara llevaba el día de su desaparición. No se trataba de un diseño común. Era un símbolo antiguo, una espiral invertida rodeada de ojos. Un documental clandestino comenzó a grabarse. El director era un exagente de inteligencia obsesionado con fenómenos inexplicables. Usó tecnología de captura térmica, análisis de ondas electromagnéticas y frecuencias subsónicas para explorar los lugares donde Clara fue vista. En cada uno, detectaron distorsiones que no podían explicarse científicamente. Luces que vibraban sin fuente aparente, ecos que respondían antes de las preguntas, y en una de las grabaciones, la voz de Clara diciendo: «Estoy aún aquí, no soy la única». La teoría más aceptada entre los investigadores alternativos era que Clara había sido doblada por su reflejo, que el mundo al otro lado del espejo había reclamado su imagen como propia, dejando solo una proyección entre nosotros. Algunos aseguraban que hay un punto en la vida humana en que, si se cruza una línea invisible, se activa una fractura entre el yo físico y el yo simbólico. Clara, según ellos, fue partida en dos. Una parte quedó aquí, la otra se volvió eco, sombra, recuerdo. Cada vez más personas comenzaron a reportar experiencias similares tras ver su historia. Insomnio, sensación de ser observados, interferencias en aparatos electrónicos y, sobre todo, miedo a los espejos. Algunos rompían los de casa, otros tapaban cada superficie reflectante. En los sueños, muchos afirmaban haber visto una boda celebrada en un sitio sin ventanas, donde todos los invitados llevaban máscaras. Clara era llevada al altar, pero antes de dar el sí, se miraba en un espejo
y desaparecía. Con el paso de los años, surgió un nuevo culto en línea, los hijos del reflejo. Afirmaban que Clara había trascendido la carne y ahora existía en un plano donde el tiempo no es lineal. Sus seguidores organizaban rituales frente a espejos antiguos, buscando ser llamados. Algunos desaparecieron tras realizar estos rituales, según reportes en redes oscuras. Una teoría aseguraba que Clara necesitaba compañía, que no debía estar sola en aquel otro lado, y que ahora estaba eligiendo. Se publicó un libro prohibido, El velo de Clara, que recogía supuestos extractos de sus escritos encontrados en el hospital. Allí se leía: cuando te miras demasiado tiempo, algo te empieza a mirar desde el otro lado. Ese algo recuerda más que tú. Ese algo ya ha vivido tu vida muchas veces. Ese algo no te quiere muerto, te quiere en su lugar. Las autoridades nunca confirmaron la existencia del manuscrito. En una última entrevista, el padre de Clara dijo una frase desconcertante: ella ya había desaparecido antes, pero no lo sabíamos. Ya no soñaba, ya no se reconocía en las fotos. Era como si estuviera buscando algo detrás de su propia imagen. Desde entonces, la familia desapareció del ojo público. Algunos aseguran que se mudaron, otros dicen que simplemente se esfumaron, como Clara, como el reflejo. Lo más desconcertante ocurrió un año después. Un coleccionista de antigüedades compró un espejo del siglo XVII en una subasta sin historial. Cuando lo colgó en su sala, notó que el reflejo mostraba una figura más, una mujer de espaldas, con vestido blanco. Pensó que era un defecto del cristal, hasta que un día, la figura se giró y le sonrió. El hombre sufrió un paro cardíaco, pero antes de morir, escribió una sola palabra en el suelo con su dedo manchado de café: Clara. Desde entonces, la historia se cuenta así: Clara no desapareció, Clara se trasladó. Y quienes intentan encontrarla deben estar preparados para no regresar siendo los mismos, porque hay puertas que no se abren con llaves, sino con memorias. Y una vez que se cruzan, ya no es posible olvidar lo que vive detrás del reflejo. En el último intento de encontrar una explicación racional a lo sucedido, un equipo de neurocientíficos fue invitado a analizar las grabaciones, documentos y relatos sobre Clara. El consenso inicial fue simple: histeria colectiva, sugestionabilidad y mitomanía. Pero después de varias semanas inmersos en los detalles, comenzaron a surgir dudas. Uno de ellos, el doctor Íñigo Salvatierra, confesó haber empezado a soñar con una boda que nunca vivió. En sus sueños, era él quien esperaba en el altar, pero siempre se despertaba antes de ver el rostro de la novia. Las autoridades, por su parte, archivaron el caso. Oficialmente, Clara había sufrido un colapso psicológico, se había aislado y luego reaparecido bajo confusión e identidad disociada. No se presentó ninguna acusación, ni se le exigió declarar públicamente. El hospital donde fue internada cerró meses después por reestructuración. Varios empleados afirmaron haber escuchado su voz en los pasillos, incluso después de que ella fuera dada de alta. Lo que nunca fue explicado fue cómo sobrevivió durante 12 años sin dejar rastro alguno. No había signos de alimentación, actividad bancaria, registros médicos ni comunicación. Ni una sola huella digital, ni una llamada, solo silencio, como si hubiera estado en pausa, en una dimensión sin tiempo, o como si realmente hubiese existido en otra realidad completamente desconectada de la nuestra. La habitación donde fue encontrada fue demolida tras un incendio. Un vecino tomó una foto antes de que las llamas consumieran todo. En la imagen, apenas visible, puede verse algo extraño en la ventana. Una figura femenina, vestida de blanco, mirando directamente a la cámara. Los expertos que analizaron la imagen concluyeron que era un error óptico causado por el reflejo, pero quienes conocían la historia sabían que Clara nunca estuvo sola. Las redes comenzaron a llenarse de testimonios de personas que, tras ver el video de su caso, aseguraban haber perdido minutos u horas de su día sin explicación. Otras personas afirmaban que la imagen de Clara había aparecido brevemente en sus pantallas negras como una sombra al borde del marco. Nadie podía probarlo, pero todos lo sentían. Había algo que se había activado al conocer su historia.
una presencia, una vibración, un eco. Y así, con el paso del tiempo, su desaparición se convirtió en mito, no una leyenda urbana, sino una advertencia, una grieta en la realidad, una historia que parece cambiar a quien la escucha con atención. Quienes la narran aseguran que, a veces, al repetirla, ciertas frases cambian solas, nombres que no estaban antes, detalles que no habían sido mencionados, como si alguien estuviera reescribiendo los hechos en tiempo real desde algún otro lado. Hoy, si buscas el expediente de Clara en registros oficiales, no lo encontrarás. Su número de identificación desapareció del sistema. Sus huellas digitales no coinciden con ninguna base de datos. Incluso su acta de nacimiento fue modificada. Donde antes decía Clara Domínguez, ahora hay una línea en blanco, como si nunca hubiese existido, como si el sistema mismo hubiese decidido borrarla o protegernos de su recuerdo. Sin embargo, algunos aseguran haberla visto, caminando por estaciones de tren, siempre sola, sentada en bancos de parques mirando espejos de bolsillo, en un mercado de antigüedades probando un velo antiguo, en una librería subterránea hojeando un libro sin título. Nunca habla, solo mira, y cuando alguien intenta seguirla, desaparece tras el reflejo de una vitrina, como si el cristal la absorbiera. La última pista conocida fue publicada anónimamente en un blog cerrado, una nota manuscrita que decía: «Ya no soy Clara, ahora soy todas las que me miraron buscando respuestas. Estoy aquí, en cada historia que se susurra antes de dormir, y si has llegado hasta aquí, ya me has invitado». Desde entonces, se recomienda no contar su historia frente a un espejo, no mencionar su nombre en la oscuridad, y sobre todo, nunca mirar fijamente tu reflejo si estás solo. Porque Clara no desapareció, Clara se transformó, y ahora habita en las narraciones, esperando a ser contada una vez más, esperando a que otra persona cruce el umbral sin saberlo. Porque las historias que más miedo dan son las que te siguen cuando apagas la pantalla.